Y para todos los hermanos que nos ven en directo como en diferido, les deseamos un descansado, un bendecido y santo sábado. Nuestro tema, como una bestia que desciende al valle, basado en Isaías 63, versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor dice que Él es glorificado cuando nosotros somos conducidos como una bestia. Ustedes que la inteligencia del animal es muy limitada. El animal es instintivo. Usted ve que el perro, todos los perros, ellos cuando van a orinar levantan la patita. Ellos están marcando territorio. Y el gallito, ya 2 horas antes de amanecer, ¿qué va a hacer el gallo? Él va a cantar. Ya Dios le puso un chip. Bien, vamos entonces a colocarnos de rodillas para implorar la presencia del Señor, para meditar en su santa palabra. Oremos. Eterno y santo y tierno Padre, te damos gracias, Señor, por este lugar que tú has levantado, Shanar, Señor. Gracias por tu Espíritu que está con nosotros en este santo sábado. Y gracias por los corazones, Señor, que estamos como la flor, como el girasol, Señor, que busca la luz del sol para reflejar su imagen. Háblanos, corrígenos, instrúyenos, Señor, como dice tu palabra, como una bestia que desciende al valle para hacerte nombre glorioso. Somos torpes, somos necios, pero gracias porque tú, Señor, a pesar de todo no nos desechas, sino que nos conduces por sendas de verdad, sendas de santidad, sendas de seguridad. Te agradecemos tu compañía, la administración de tus santos ángeles en este momento y en esta hora, en el glorioso nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida eterna. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar, yo llamo esto zoología espiritual, porque vamos a hablar justamente de tres figuras que usa el Señor para representar su cuidado protector hacia nosotros. O sea que los animalitos tienen más de una función, no solo es para cumplir un propósito. Por ejemplo, el buey es para ayudar a arar la tierra, el caballo utilizaban para la batalla y la ovejita utilizaban para la lana. Entonces tiene significado espiritual. Vamos entonces a utilizar 3 figuras que presenta la Escritura. Una la oveja, otra el buey y otra el caballo. La oveja, el buey y el caballo. Vamos a meditar en esas. Y acá hay un texto que nos, confirmando lo que leímos en Isaías 63, 14, Salmo 73, 22. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Cómo dice que era el salmista? Como una bestia delante, no entendemos. Y uno cree que entiende, ¿verdad? Creemos que entendemos, pero el Señor nos sigue llamando bestias. Bien, ahora, el hecho que Él nos considera así no indica que vamos a permanecer así. Tenemos que ser como usted ve hay lo que llaman una metamorfosis. Por ejemplo, la mariposa es con un gusanito y después de un tiempo sale con alas. Nuestro lugar en el cielo, en la eternidad, es llenar la vacante que Satanás dejó en el cielo por su rebelión. O sea, ese es nuestro lugar, reflejar su carácter por toda la eternidad. Pero mientras tanto tenemos estos ejemplos. Vamos con el primero. Acá está en Salmos 77, 20. A ver, ¿me pueden ayudar los hermanos? Salmo 77, 20, pero fuerte para que se escuche acá. A ver, ¿quién quiere leer? Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Entonces el Señor dice cómo condujo a Israel
como, como oveja. Y el Señor usa esa figura, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él dice en Juan 10, yo soy el buen pastor, mis ovejas me siguen, mis ovejas oyen. Es más, David mismo dice, Jehová es mi pastor. O sea que la oveja es la primera figura que la Escritura usa. Es más, mismo Jesús se compara con oveja. ¿Qué nombre le dio Juan cuando vio a Jesús allí viniendo a ser bautizado? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Y el primer mártir que de la era patriarcal fue pastor de ovejas, que era Abel. Entonces la oveja tenemos, lo primero nos indica nuestro origen y nuestro destino. O sea, por fe del Cordero de Dios es que nosotros mantenemos, digamos, nuestra relación, porque es una relación de amor. Es más, el Señor lo primero que hizo, ¿qué fue? Cuando el hombre pecó, ¿qué hizo? Sacrificar un cordero. Un cordero para vestirlo con sus pieles. Bien, vamos a leer acá, me ayudan con Isaías 40:11. Acá está el cuidado del Señor con su oveja. La oveja necesita al pastor, porque sin pastor somos nada, somos presa del lobo, somos fácil de descargar, porque la oveja no tiene la ubicuidad del perro, que ese usted lo lleva, o de la paloma mensajera, 500 kilómetros, y ella va a regresar. La ovejita no, esa fácil de extraviar. ¿Qué dice allí? Isaías 40:11. ¿Puede leer? El pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces el Señor dice que Él es nuestro pastor. Y lógicamente usted ve que los dirigentes de la iglesia, ¿cómo los llamamos nosotros? Pastores, ¿no? Porque ellos llenan realmente el Señor es el pastor principal. Ellos son, por decir, subpastores. Subpastores que van llevando ese mensaje. Jeremías 31:10. Jeremías 31:10. El Señor frecuentemente usa la figura del pastor y la oveja. Oíd palabra de Jehová naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Decir, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Entonces el Señor dice que Él nos va a llamar. Y usted recuerda la parábola que el Señor contó, ¿verdad? Del pastor que tenía ¿cuántas ovejitas? 100. Tenía 100. Y se perdió una. Y Él salió de noche a buscar la oveja. Esa oveja somos nosotros. El Señor vino del cielo para dar su vida por nosotros, para encontrarnos. Y cuando hay gozo, se está refiriendo no solo al gozo de conocerlo a Él, sino cuando Él venga, Él nos va a llevar y va a ser un gozo eterno de tenernos allá para siempre, llenando esos lugares que han quedado vacíos. Bien, pero algo que el Señor es el pastor, pero nosotros tenemos que aprender a oír la voz, ¿ya? Porque Él dice que el pastor va delante de las ovejas. Entonces, para conocer una persona por detrás no es tan fácil, ¿ya? Pues se puede parecer a muchas. Lo que distingue, o sea, el vínculo del pastor con la oveja es su voz. La oveja aprende a escuchar la voz. Vamos a leer acá, está Juan 10, 14. El Señor está hablando de la oveja. Juan 10, 16 y después el 27. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Ok, entonces qué interesante. Dice que esas ovejas, ¿qué es lo que van a oír? Voz. Es su voz. O sea, que cuando nos extraviamos, cuando no queremos oír la voz de Dios, estamos como ovejas descarriadas. ¿Ah? Podemos estar acá sentados, podemos estar buscando las cosas del Señor, pero si no queremos obedecerlo, no oír su voz, estamos descarriados. Es el vínculo entre el pastor y la oveja. David lo llama vara y callado, Salmo 23:4. O sea, su palabra es la vara, es su palabra. Entonces es importante entender que el Señor, lo mismo que trajo el origen, es lo que nos restaura. Por no oír la voz del pastor fue que entró el pecado. Y nuestra restauración comienza justamente cuando estamos dispuestos a oír la voz del pastor. Lean Salmo 23:4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, es importante que entienda en qué momento es que la vara y el callado es más importante. Dicen valle de sombra de muerte. No solo de muerte física, sino de la muerte espiritual. Ahí tenemos que acordar que el Señor ha dicho, así dice el Señor, es la vara, es nuestro callado que nos va a señalar el camino. Bien, entonces decíamos que oveja, buey y caballo. ¿Ah? La oveja nos habla de un vínculo de ternura, ¿verdad? De acercamiento, de cariño. Yo lo veo así como dice que en sus brazos llevará los corderitos. Está hablando como una madre, ¿verdad? Dice pastoreará suavemente las recién paridas. Está hablando de una situación así familiar, ¿ya? Pero la vida cristiana no solamente es comunión. La otra parte es acción. Así como en el cuerpo nosotros tenemos el simpático y el parasimpático. Usted está sentadito de canata, el parasimpático. ¿Estamos? En tranquilidad. Pero cuando usted tiene que correr, tiene que hacer un esfuerzo, se acelera el simpático. Y lo mismo sucede en nuestra experiencia cristiana. Necesitamos tiempo de comunión con el Señor, pero tiempo también de comunión con las necesidades ajenas. Vamos entonces a hablar del buey. El buey es para trabajar. El buey hace trabajo de 5 hombres. Es un animal fuerte. Números 22:4. Número 22:4. Vamos a números. Número 22:4. Acá está. Imagínense, vea, esto lo dijo el rey de Moab. Por eso que lo que la gente dice también da testimonio. ¿Qué dice? Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces, ¿cómo está comparando Balac al pueblo de Israel? ¿Cómo? Como un buey. Dice, va a lamer todo. Ahora, el buey tiene ya otras características. Al igual que el cordero, también sirve para el sacrificio. Pero además de eso, sirve para trabajar. Y el buey está dentro del mandamiento. Pues dice, ni tu bestia, dice. O sea que está hablando que el buey, ¿cuántos días tenía que trabajar? 6 días. 6 días. Y el buey somos nosotros. El buey somos nosotros. Acá está. El Señor lo utiliza en Mateo 11:29. Ahora, el punto es que el buey tiene que estar unido a otro buey. Solito no puede hacer el trabajo. ¿Ya? Él tiene que ser enyugado. El yugo y la cruz es lo mismo. El yugo y la cruz es la misma, es más, se parecen los dos. ¿Ya? ¿Qué dice allí? En Mateo 11:29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Amén. Entonces el Señor dice que tenemos que enyugarnos. Normalmente ponen un buey de más experiencia con otro joven, Menos experiencia. ¿ya? Para trabajar la tierra. Y ese yugo, pues, es la ley del servicio. Es lo que nos une al Señor. Es la ley de amor. El servicio a Dios y el servicio a nuestros semejantes. Ahora, ¿sabe que en la Escritura el Señor usa siempre junto el buey con el asno? ¿Ya? Porque el buey principalmente es para sembrar, es el alfa. Y el asno es para cosechar. ¿Ya? Cuando llevan las cargas, él. Y el Señor eso es lo que hizo. ¿Qué animalito utilizó al final de su ministerio? El asno. El asno. Estaba cosechando ya. Dice que Lázaro llevaba el burrito. Todos, ahí iban los que había resucitado, los que había limpiado de lepra, los ciegos, ellos abrían el camino. Dice, los leprosos echaban sus mantos para que pasase el asno donde él iba. Entonces, el asno y el buey son complementarios. Bien, pero hablando del buey, usted sabe que el buey no nace, el buey se hace. ¿Ah? El buey es el toro castrado. ¿Ah? Porque si ponen un toro así sin castrar, él va a ir detrás de las vacas. Entonces, él tiene que ser, por decir, herido para poder servir. Y así el Señor nos hiere de muchas formas. Él nos hiere de alguna forma, ¿verdad? Nos rompe nuestros ídolos. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Dónde lo hirió él? ¿Dónde lo hirió a Jacob? En el muslo. ¿A Pablo dónde lo hirió? En la vista. Y así el Señor nos hiere para restaurarnos. Nos pasa como el cántaro de Gedeón, ¿se acuerdan? Que tenía una antorcha, pero ¿qué había que hacer con el cántaro para que alumbre? Había que romperlo para que pueda alumbrar. Y así el Señor nos quebranta también para ser utilizados en su servicio. Entonces, el Señor nos está hablando del yugo que nos une a Él, es su amor. Ese es el yugo. El amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Vamos a leer acá en Isaías capítulo 35. Esto está resumiendo las dos cosas. 35, versículo 3. Isaías 35, 3. A ver qué dice el Señor. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. El Señor dice que hay que fortalecer. La mano es símbolo de acción y la rodilla es símbolo de devoción. Hay que fortalecer las dos cosas. O sea, por eso usted ve la ley de Dios, tiene mandamientos para nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro semejante. O sea, son las dos cosas que hay que fortalecer. Y para nosotros como adventistas tiene un significado especial. Acá está cómo se fortalece. Lee el versículo siguiente. Versículo 4. ¿De qué libro? Estamos leyendo Isaías 35. 5, dice. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces dice que el Señor viene por segunda vez. Decid, dice. Decid a David. Decid a Rosa, dice. ¿Cómo es el nombre? Edith. Decid a Edith. Decid al hermano Pedro. Decid a Vilma. Decid a Norma. Decid a Isabel. Decid a Otoniel. Dice aquí, viene con pago, dice. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que la venida de Cristo nos va a dar fuerza, tanto ¿para qué? Para fortalecer nuestra acción como nuestra devoción. Ahora, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? ¿La acción o la devoción? La acción. Primero y último tiene que ser la devoción. ¿Ya?
La relación, el primer mandamiento, dice el Señor, ¿cuál es? Amar al Señor con la mente, con el corazón, con la fuerza, con el entendimiento. Y segundo es al prójimo, el servicio a Dios. Bien, pero acá hay algo que me gusta mucho del buey, Proverbios 14:4. ¿Ya? Recuerda, hermano, que nosotros tenemos que arar, tenemos que ser trabajadores, no solo en el campo, sino también en estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios se representa como un terreno. Lee allí. ¿Qué dice? Sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces dice que, ¿qué va a pasar con nuestra experiencia si no trabajamos? Va a estar, no hay pan espiritual, viene alguien con necesidad, no tenemos palabra para darle. Y el Señor quiere que tengamos abundancia de pan. O sea que nadie se debe ir sin recibir la palabra. Vea, yo estuve en España, ya aprendí, una hermana que siempre cuando hablaba, al final decía, regáleme una oración, decía. ¿Ya? Pero la gente no te va a pedir oración. Yo le digo a los pacientes, le voy a regalar, le digo una oración. También, doctor, ¿y cuánto hay que pagar? No, le dijo, no paga nada. ¿No? Porque muchos, doctor, yo quiero que me ore, dice. ¿No? Sí. Piensa que eso hay que pagar. No, le digo, eso no. Entonces, nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no lo necesite. ¿Ah? Así que tenemos que ser, no solo la oración, hay que regalar, realmente hay que regalar una palabra de alabanza, una palabra de consuelo, pero también una oración podemos. Entonces el Señor dice que con la fuerza del buey hay abundancia de pan. Tenemos que ser diligentes estudiantes de la palabra del Señor. Bien, pero hay otras cosas que desvían. Vean, vamos a leer acá, Proverbios 7:22. Proverbios 7:22 acá está hablando para los jóvenes. Lamentablemente, ustedes se acuerdan de Sansón, ¿verdad? Sansón se dejó. Sansón, dice el Proverbios 7:22. Acá está hablando de la ramera, de un joven que se va con la ramera. ¿Qué dice ahí? Proverbios 7:22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey, y al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces, ¿cómo compara el Señor cuando la fuerza se dedica a cosas ilícitas, amores prohibidos? ¿Ah? Entonces dice que como el buey que va al degolladero, como el necio dice, a las prisiones para ser castigado. Bien, entonces tenemos acá la figura del pastor con la oveja, su vínculo es la palabra. El buey es el yugo. Tenemos que aprender a llevar yugo. Vamos a leer acá Lamentaciones. Lamentaciones, ¿desde cuándo hay que llevar el yugo? Acá está. Llevar Lamentaciones. Dice, ya le voy a decir, después de Jeremías, sí, donde habla de los jóvenes. Ya va, espere. Donde dice que bueno es al joven llevar el yugo desde su juventud. No lo encuentro acá. No. Bueno, vamos a leer 1.14. 1.14, a ver, lean allí. Sí, está en el 27. 2.27. 3.27. 3.27. Acá, entonces vamos a leer ese más bien. Ayúdeme allí. 3.27. Bueno es el hombre que lleve el yugo desde su juventud. Ajá. Entonces dice que
hay que llevar el yugo desde, ¿se acuerdan de Samuel? Él llevó desde niño ministraba en el templo. Entonces tenemos que aprender a llevar el yugo. No solo se entiende de las cosas comunes, sino de las cosas espirituales. Jesús también, ya de los 12 años ya estaba, dijo que él había sido instruido en las rodillas de María. Bien, vamos a lo último, es la parte que más me gusta, ¿ya? Entonces tenemos el pastor con su oveja, que somos nosotros, el buey con su compañero arando, y en Salmo dice que va a ir, dice arando ¿cómo es? Llorando, dice, y va a volver con regocijo trayendo sus gavillas. La siembra es en dolores, en sufrimiento, en oscuridad, pero el gozo es trayendo la gavilla. Vamos con el caballo. Isaías 63, 12 al 14. Acá está el texto de introducción. Isaías 63. Recuerde que todo esto es el peregrinaje, ¿ya? O sea, el Señor usa esa triple figura, tanto de la oveja, del buey y del caballo en el peregrinaje. No estamos peregrinando en el desierto del pecado. Vamos a la Canaán de la santidad. 63, 13 y 14. ¿Qué dice? Lea del versículo 12, de 12 al 14. ¿Qué dice el Señor? El que con su glorioso brazo marchó al lado de Moisés, el que dividió las aguas ante ellos, creándose perpetuo renombre, el que los condujo sin tropiezo por los abismos como un caballo por el desierto. El Espíritu del Señor los pastoreó, como el ganado que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para dar a conocer tu glorioso nombre. Amén. Entonces acá está hablando ¿se acuerdan cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, verdad? ¿Ya? Faraón traía caballos, traía carros y todos esos fueron sepultados allí. Entonces el Señor compara a su pueblo como un caballo, ¿ya? Pero recuerde que ellos entraron como esclavos, ¿ya? Pero cuando llegaron a Canaán, llegaron como conquistadores. Y así entramos nosotros. Entramos como Jacob, usurpadores, y tenemos que salir como Israel, príncipe de Dios. Porque tenemos que luchar con Dios y luchar con los hombres. Son doble batalla que hay. Luchar con Dios y luchar. Lógicamente primero tenemos que luchar con el evento del caballo. Es el animal que se ha utilizado en la guerra. Ese es el animal para la guerra. Aníbal, uno de los conquistadores de Cartago, él utilizó elefantes. Pirro también utilizó elefantes, pero no tenía ventaja porque el elefante le da mucho miedo ver las armas, ¿ya? No sirve. Es grande, pero no es útil. El animal que se ha utilizado para la guerra siempre ha sido el caballo. Después de la Primera Guerra Mundial, ya se comenzó a utilizar, por decir ya, transporte, pero hasta en la Primera Guerra Mundial todavía utilizó caballo. Es más, como digamos, homenaje a los miles, millones de caballos que murieron, los aliados hicieron una representación de la cabeza de un caballo, ¿ya? Como un caballo pero viviente de soldados. Era la cabeza en honor a todos los caballos que habían sido sacrificados. Bien, vamos a leer acá Job 39, donde el Señor está hablando Dios mismo. Dios está hablando del caballo. El caballo tiene una característica que él no tiene miedo a las armas. Él está preparado para eso. Es un animal fuerte. Job 39, 22 en adelante, hasta el 28. A ver, ¿quién va a leer? Hace burla del miedo, no teme ni vuelve el rostro delante de la espada.
Sobre él resuenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Pero él con ímpetu y furor escarba la tierra, y no lo detiene ni el sonar de la trompeta. Más bien en medio de los clarines parece decir, ea. Desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Sigue leyendo. Allá. Hasta ahí también, hasta el 25 es realmente, hasta el 25. Bien, entonces el caballo es el animal para la batalla y nosotros estamos justamente en la última batalla. Pero no solo en nuestra experiencia, tenemos que ganar batallas en la vida de otros. Lee Apocalipsis 6:2. Acá está, el Señor nos da ejemplo cómo se lidia. ¿Ya? Él se representa con un caballo de un color especial. Usted sabe que eso de los caballos es todo un enredo. Todavía yo no entiendo bien los colores de los caballos. Porque el caballo nace con un color, después cambia a otro color. El caballo no tiene el mismo color. ¿Ya? Él va mudando su color. O sea, el caballo que nace blanco, que tú lo ves blanco, ese no nació blanco. Tenía otro color antes. Lee allí, Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona y siguió venciendo y para vencer. Ese es Cristo, ¿no? Dice el caballo blanco. ¿Y tenía qué cosa? Una corona, la corona de vida eterna. Dice, salió, ¿qué cosa? Venciendo, ¿y para qué? Para vencer. O sea que él está hablando de la experiencia de Jesús, que él venció, pero ahora quiere vencer en nuestra experiencia. Y así también, tú primero tenemos que vencer en la nuestra y después en la experiencia de nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al caballo? ¿Cuál es el vínculo allí? Decíamos del Buey es el yugo. Del buey es el yugo, de la oveja es la palabra, es la vara. Y el caballo, ¿qué es lo que lo identifica? Caballo. También, La voz, ¿no? Ya vamos para allá. Es el color. El color. Tiene que ser blanco. caballo Es la blanco. pureza. Es la pureza, la santidad. Caballo blanco. Claro. Eso representa. El caballo, la santidad es fuerza. La santidad es fuerza. ¿Ya? Por eso que en eso, ¿qué hubiese pasado si Jesús comete pecado? Era derrotado. No había victoria. ¿Y qué pasa en tu experiencia si el diablo nos hace caer? Caballo negro. También, ya no podemos ni vencer nosotros y menos en la vida de otros. Y acá está, ve. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Entonces le digo que el caballo, él no nace blanco, ¿ya? Pero él va cambiando su piel. 19:11, sí. Ahí está el Señor en caballo. A ver, lee ahí fuerte. Dice, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Entonces dice que ¿en qué caballo viene? Caballo blanco. Blanco. El caballo es su iglesia. Somos nosotros. Dice que los condujo por el valle, porque estamos en el valle de la decisión, en el valle del servicio, pero él viene de arriba, viene de la montaña, de la comunión con el Señor, para poder ministrar. Y dice que con justicia juzga y pelea. O sea, en santidad. Justicia es santidad. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a ser santos, que ¿se acuerda lo que tenía el sacerdote acá en la frente? Una placa que decía santidad a Jehová. Santidad tiene dos características. Uno es consagrado, es dedicado, pero no es suficiente, tiene que ser purificado.
Ya, la santidad es consagración y purificación. Usted ve los discípulos, todos estaban consagrados, el Señor los tenía allí con él, pero no todos estaban purificados. Al final hizo la última purificación. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Nuestros casos, nuestros nombres van a pasar por el juicio investigador. Entonces, si nuestros pecados han sido perdonados, el Señor va a borrar y nuestro nombre va a permanecer en el libro de la vida del Cordero. Pero si hay pecados que no han sido confesados, dice que el pecado permanece y el nombre va a ser borrado. Y nosotros no queremos que nuestro nombre sea borrado. Entonces estamos en esa batalla de mantener nuestras ropas blancas, de mantenernos en pureza, en santidad. Leamos acá en Proverbios 21:31. Acá está, esa preparación es diaria, es en todo momento que tenemos que estar con el Señor. Ajá, ¿lo consiguió? Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero el Señor da la victoria. Amén. Entonces dice que cada día, porque cada día es una batalla. El testimonio dice que cada día es un infierno que rehuir, un cielo que ganar. Jesús dice, tome su cruz cada día, dice. Pablo dice, cada día yo muero, dice. Entonces dice que el caballo se prepara para la batalla y el Señor es que va a dar la victoria, porque Él es el jinete. Él es el jinete. Dice que su espíritu los condujo por los desiertos sin que tropezar. Quiero terminar acá con esta figura. ¿Ya? Vamos a Zacarías capítulo 1. Este sí lo voy a leer yo. Zacarías capítulo 1. Zacarías y Malaquías son profetas que llaman post-exílicos. ¿Qué significa post-exílico? O sea, después que regresaron de los 70 años en Babilonia. Y así estamos nosotros. Estamos de regreso, como el hijo pródigo, de regreso a la casa del Padre. Entonces, vean lo que dice acá. Vamos a leer el 1:8 dice: y vi de noche un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Alazán es rojo, ¿ya? Es un marrón, pero tirando a rojo. Por eso le digo, usted estudie los colores de los caballos, es un poco complicado, ¿ya? Porque eso tiene muchos nombres, ¿ya? Pero porque él cambia de color, ¿ya? Dice que el caballo que era alazán, ese que montaba es Cristo. Él vino para dar su sangre. ¿Ya? Cuando habla de rojo es su sacrificio. Dice, estaba entre los mirtos que había en la hondura. El mirto es una planta, es un árbol que nunca tumba su hoja. ¿Ya? Él tiene hoja permanente. Y usted ve que dice que será como plantado junto a corriente que da su fruto y su hoja no cae. La característica del árbol que tiene hojas permanentes es que siempre da fruto, como la palmera. La palmera todo el tiempo tiene hoja y todo el tiempo hay fruto. Y así que quiere el Señor que tú seas. O sea, que siempre tengas palabra y siempre tengas obra para gloria de Él y también para beneficio de nuestros semejantes. Caballo sobre un caballo alazán, el cual estaba sobre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. ¿Ya? Alazán es rojo, ya le dije. Overo es el que tiene color como de uva, ¿ya? Overo, parecido a la uva. Y blanco, ¿ya? El Señor ahí lo que está diciendo es la experiencia del caballo, porque el caballo él cambia de color, ¿ya? O sea, nosotros vemos que el sacrificio de Cristo, después la sangre, símbolo del sacrificio, pero también habla del sacrificio nuestro, ¿ya? Como el buey es para el servicio, pero también para ser
ofrecido. Nos tenemos que estar dispuestos a llevar el arado, pero también a ser ofrecido en el altar. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Ya estoy listo para ser sacrificado, dice. Pablo sabía que le iban a decapitar. Dice, peleé la buena batalla, acabé la carrera, dice, me espera la corona, no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Entonces dice, de último está el caballo blanco. Ahora vea lo que dice aquí el versículo 9. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y él me dijo, el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Se acuerdan la última señal que es falsa? Que el Evangelio dice que llega a ¿dónde? ¿A todo? A todo el mundo. ¿Ya? Entonces acá está hablando de la triple obra que hay que hacer, ¿no? ¿Ya? Porque el color indica la sangre de Cristo, que es la del Cordero. Vemos que de la uva habla del sacrificio, del servicio. La uva tiene que ser aprisionada. Y habla de la pureza, el color blanco. Bien, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos aprender a ser útil en el servicio. Yo termino con una historia que le sucedió a Elena White. ¿Ya? Sucede que ellos eran muy pobres. Recuerde que todo lo que ellos tenían cuando se casaron podía entrar en un baúl. ¿Ya? Jaime White tenía un saco que ya eran tantos los parches que no sabían cuál era la tela original, ¿no? Y no era porque ellos fuesen miserables, sencillamente estaban dedicados a la obra. Entonces una familia visitaron Estados Unidos y ellos, entre ellos los hermanos tenían recursos. Dice, vamos a hacer un regalo, dice, ¿qué les vamos a regalar? Entonces ellos dicen, bueno, vamos a regalarle un caballo y un carruaje para que ellos puedan transportarse. ¿Ya? Entonces, bueno, sucede que Elena White en la noche tuvo un sueño. ¿Ya? El ángel le explicó, ve, le dice, te van a venir a llevar para que tú escojas un caballo. Y ella, el ángel le indicó cuál iba a escoger. ¿Ya? Entonces en la mañana los hermanos dijeron, hermano, vamos a salir a pasear, le dice, vamos a salir a pasear. Está bien, le dice, así que se fueron. Y entonces había que coger el caballo porque ya el carruaje tenía. ¿Ya? Entonces fueron a un lugar y ellas se vieron y era el lugar que ella había visto. ¿No? Y habían caballos bonitos, pero no, dice, acá falta un caballo, dice, falta un caballo. Bueno, entonces el Señor, no, dice, tonto, no, dice, acá hay un caballo más, dice, y ella lo describió como es. Uno que tiene, dice, acá el lomo, lo tiene bien metido, dice. Dice, ese caballo nosotros no hemos querido utilizar, dice, porque salió así, con ese defecto, ¿ya? Y ese lo tenemos ahí. No, dice, ese es el que yo quiero. ¿Ya? Así que trajeron el caballo y, verdad, era el que ella había visto. Sucede que tenía un poquito, sí, metía pero un caballo fuerte. Eso le sirvió mucho. ¿Ya? Entonces, ahí lo que indica yo la lección que veo, primero, no solo que el Señor provee, sino que muchas veces nosotros creemos nuestra debilidad y nuestro defecto, que no servimos para el Señor. El diablo nos hace creer que ya somos como un algo inservible. Pero el Señor, Él nos mira. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor dice, incluso el cojo dice, arrebatará la presa. ¿Se acuerdan de Mefiboset, que era cojito? Y siempre estaba sentado allí con David en su banquete, en sus recepciones que él hacía. Que el Señor nos ayude, nos prepare para que podamos ser nosotros como caballos fuertes, pero recuerde, blancos. El buey es fuerte, pero es humilde y es manso. Y el Señor dice, aprendan, tenemos que enyugarnos con el Señor. Y la ovejita, tenemos que aprender a escuchar su palabra. Que el Señor nos bendiga. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.